Bueno, abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 1. Hoy, Marcos capítulo 1, Entendiendo el arrepentimiento parte 2. Ahora, estamos en nuestra serie de comprensión, entendiendo diferentes cosas. Pasamos 2 semanas entendiendo la inspiración y la semana pasada hablamos sobre el arrepentimiento. Haremos un repaso rápido de ellos y luego abordaremos el resto de este tema porque es un tema increíblemente importante. La mayoría de la gente está confundida sobre este tema. Cuando digo que eso no es ponerse de pie y decir que somos los únicos, ¿verdad? O este tipo de cosas, de ninguna manera. Escuchen, la Biblia es el estándar. Lo que la Biblia enseña es el estándar. Desafortunadamente, la religión se ha apoderado de la idea del arrepentimiento y la ha secuestrado y cambiado su significado a lo largo de los siglos para significar algo hoy en día. Cuando se trata del concepto bíblico del arrepentimiento, cuando se trata del tema de cómo se relaciona con la salvación, convertirse en cristiano, ir al cielo, generalmente se aplica mal, se malinterpreta y, de hecho, termina siendo un obstáculo para mantener a la gente fuera del cielo en lugar de llevarla al cielo. Así que veamos esto hoy en Marcos capítulo 1 versículo 14 dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hay gente que dice, bueno, esa iglesia del norte no cree en el arrepentimiento. Claro que sí, está en la Biblia. Creemos en ello, pero creemos en la comprensión correcta del arrepentimiento. Pero ciertamente creemos en el arrepentimiento. Ahora, como vimos la semana pasada, hay mucha confusión sobre este tema y, sin embargo, esta es una palabra vital y una doctrina vital que debemos entender. Así que hagamos un repaso rápido de la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el falso significado de arrepentimiento. Ahora bien, el falso significado de arrepentimiento es lo que vemos en casi todos los diccionarios seculares que existen porque los diccionarios se basan en cómo la sociedad usa una palabra, no y necesariamente, la raíz de la palabra, lo que significa la palabra real. Vemos eso hoy y di el ejemplo la semana pasada. La definición principal hoy en día de la palabra gay no es la misma que cuando yo era niño. Gay significaba tú. Ahora, si eres una persona despreocupada, significa algo relacionado con la sexualidad. ¿Ves lo que digo? Las palabras cambian de significado con el tiempo. Arrepentirse es una palabra que ha cambiado de significado con el tiempo. Dictionary.com, por ejemplo, dice que significa profundo dolor, compunción o contrición por pecados pasados o malas acciones, o algo similar. Arrepentimiento por cualquier acción. Algunos dirían que significa que uno tiene que estar dispuesto a apartarse de sus pecados. Ahora bien, cuando se trata de la salvación, este tema es increíblemente importante porque, amigos, solo hay una manera de ir al cielo y es solo a través de la fe en Jesucristo como su Salvador. Entonces, si el arrepentimiento es parte de la salvación y existe una relación, entonces tiene que significar algo que se ajuste a la fe, tiene que ir de la mano. No puede ser una contradicción de la fe sola, no puede ser una contradicción de la gracia, que es Dios haciéndolo todo. No puede contradecir eso. La verdad del asunto es esta: si dices que una persona tiene que estar dispuesta a apartarse de sus pecados para ser salva, entonces estás diciendo que una persona perdida tiene que tener un compromiso mental o una intención de hacerlo. En otras palabras, una persona se compromete a hacer eso en el futuro. En otras palabras, está diciendo, está bien, tengo que prometer hacer esto. Tengo que prometer que me apartaré de todos mis pecados en el futuro si Dios me va a salvar ahora. ¿Es esa una condición en la Biblia para la salvación? No, no lo es. ¿Dónde está ese requisito para la salvación en la Biblia? No encontrarás eso en ninguna página de las Escrituras que haga un trato o un contrato con Dios. Básicamente estás diciendo esto: Dios, si prometo dejar de pecar, ¿me salvarás? Eso no está en la Biblia y esa no es una condición para ser salvo. La verdad es que, amigo, Él nunca te salvará porque nunca vas a dejar de pecar por completo. No puedes, no puedes. Cualquier persona que confía en su desempeño futuro está, de hecho, confiando en sus obras para la salvación. Cualquier persona que confía en su desempeño futuro está, de hecho, confiando en sus obras para la salvación. ¿Intentar o prometer vivir bien salva a una persona? No, no lo es. Ahora bien, ¿te es bueno vivir bien? Sí te es bueno apartarse de la maldad. Si puedes, intenta no hacer el mal. Bueno, ciertamente eso es algo bueno, pero no te salvará. Sería peor para la salvación si pudieras hacerlo, si tuvieras que hacerlo.
discúlpame, incluso si lo combinas con la fe, terminarás con un falso evangelio de gracia y peor aún. Todo el libro de Gálatas está escrito para decir que esa es una enseñanza falsa. Bien, la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Míralo conmigo. Abre tu Biblia en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo diría, bueno, vamos mucho por aquí. Sí, lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque es tan claro, es tan claro. Si puedes mirar Efesios 2, 8-9 y aún así argumentar que puedes ganarte el camino al cielo, estás espiritualmente ciego y estás siendo cegado por dos cosas. Una es el, mismo y la otra es tu carne, tu orgullo. Porque la verdad es que el cielo es un lugar perfecto y tienes que ser perfecto para llegar al cielo. Nadie es perfecto, por lo tanto, no puedes ganártelo si ya estamos descalificados porque somos pecadores y ambos estamos descalificados y pecadores, entonces no puedes llegar al cielo no por tus obras porque no importa cuánto lo intentes ya hemos perdido el estándar que es la perfección. Mira, esto es lo que dice la Biblia, míralo aquí arriba, Efesios 2:8-9, por mi gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, favor inmerecido. El inmerecido tú significa que no puedes ganártelo, el favor inmerecido de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe que es confiar en Cristo. Y fíjate que dice y esto no de vosotros pues es don de Dios, es don de Dios, dice no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, no puedes llegar al cielo por tus obras. Romanos 4:5 dice pero al que no obra, sino cree en él, Cristo que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, que cuenta Dios por justicia, no tus obras sino la fe en Cristo. Así es como somos salvos, así que ese es el falso significado del arrepentimiento. Lo que hemos cubierto no significa estar arrepentido de tu pecado, abandonar tu pecado, sentir remordimiento por tu pecado. Esa es la definición moderna, pero esa no es la definición bíblica cuando se trata de este tema de ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la verdadera definición? Bueno, veámosla. El verdadero significado del arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, es una palabra compuesta. La palabra meta significa cambiar. La palabra noé significa la mente. Juntas las dos, literalmente significa cambiar de opinión o cambiar tu forma de pensar. Bueno, reconsiderar o pensar de manera diferente sobre algo. Esa es la idea. Bien. Eso es verdad y eso es lo que es cada vez que se usa la palabra arrepentirse en la Biblia cuando se refiere a la salvación del infierno. En otras palabras, ser salvo del infierno es el sustantivo o la forma verbal de esta palabra. Metanoia se conoce como, cada vez y, por lo tanto, significa cambiar de opinión o cambiar tu forma de pensar. Ahora bien, hay otras dos palabras traducidas como arrepentirse en la Biblia King James, pero cada vez que la referencia se refiere a ser salvo eternamente, es esto. Palabra griega metanoia o metanolao, cada vez y esa palabra significa cambiar de opinión, palabra compuesta cambiar de opinión, ¿lo entendemos? No es complicado, podrías decir que es difícil para mí aceptar esto, ¿sabes por qué? Porque crees en la definición falsa toda tu vida, por eso que veamos otras escrituras y Mateo, y lo que vamos a hacer, por cierto, vamos a repasar ahora y esto nos lleva a nuestro último punto, la aplicación del arrepentimiento. Veamos algunos versículos que usan la palabra arrepentirse. Recuerda, en ninguna parte de la Biblia dice que alejarse del pecado o arrepentirse del pecado te llevará al cielo. Si me acercara a una persona, digamos que me arrodillara y le dijera si quieres ir al cielo, ¿necesitas arrepentirte de tu pecado? Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene eso que ver con lo que Jesús hizo en la cruz? Nada, todo el énfasis está en que Él cambie o se arrepienta o se detenga. ¿O ves lo que estoy diciendo? ¿Lo entiendes si digo, tienes que arrepentirte si quieres ir al cielo? No es que eso en sí mismo no haga nada en cuanto a pagar por tus pecados. Sin embargo, si crees en Jesucristo como tu Salvador, cuando crees que la Biblia dice que Dios te salva, muchacho, eso tiene todo que ver con eso ahora mismo. Veamos la aplicación de esto. Mira conmigo Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 es muy importante. Mateo capítulo 3, y quiero que lo veas en Mateo capítulo 3, dice en el versículo 2 que está hablando de Juan el Bautista o Juan el Bautista, y esto es lo que dijo. ¿Sabes que a la gente le encanta decir eso? Bueno, Juan el Bautista lo dijo y Juan el Bautista dice y lo voy a decir. Necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte. Bueno, sí lo hizo. Dijo eso, pero ¿a qué se refería? Bueno, eso es fácil. Estaba diciendo que necesitas alejarte de todos tus pecados, ser malvado,
comenzar a ser justo. Bueno, hay un problema con eso porque eso no es lo que quería decir. ¿A qué te refieres con que eso no era? Eso no es a lo que se refería. Por cierto, sé que no ayuda a la situación actual. Recuerdo que hace años, en la Biblia viviente, creo que en el Evangelio de Marcos, en lugar de usar la palabra arrepentirse, la tradujo como, apártate de tus hijos, que es una interpretación absolutamente falsa. No es lo que dice Mateo 3, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir Juan simplemente con esto? Los judíos necesitaban cambiar su forma de pensar sobre Jesús, porque la mayoría de ellos creían que entrarían en el reino simplemente porque eran judíos, los hijos de Abraham. ¿Pueden probar eso? Sí, puedo ver el versículo 9. Recuerden que dijo, arrepiéntanse. Ahí está la palabra, metanoia, cambien su forma de pensar, cambien de opinión, cambien su actitud. En el versículo 9, dice, y no piensen, digan dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ven cuál es su problema? En el versículo 9, dice, y no piensen que tiene que ver el pensar con la mente. Dijo, arrepiéntanse, porque su forma de pensar es errónea. ¿Estás equivocado? ¿Crees que vas al cielo simplemente porque eres judío y tienes derecho de nacimiento al reino? Él dice que no, que necesitas arrepentirte, que necesitas un cambio en tu forma de pensar sobre esto. Eso es exactamente lo que Juan quería decir. Exactamente lo que quería decir. Verás, Juan estaba tratando de hacerles ver que la salvación estaba en el Mesías, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sé que eso es bueno? Esa es tu interpretación. ¿Cómo lo sabes? Me alegra que lo hayas preguntado. Mantén tu lugar aquí y ven conmigo a Hechos, capítulo 19. Mira qué claro se vuelve esto. Oh, puedo recordar cuando estaba estudiando el libro de los Hechos y me encontré con este pasaje. Muy bien, casi salté de mi asiento y grité. Estaba tan emocionado porque esto ha sido una controversia durante siglos. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba diciendo, apártate de tus pecados, reforma tu vida porque el reino está cerca. ¿Qué estaba diciendo Juan cuando hablaba de arrepentirse? ¿Cuál era el corazón de su mensaje? Bueno, bajo inspiración no lo hemos registrado en las Escrituras. Pablo habla de ello en Hechos, capítulo 19, dice en el versículo 4. Entonces Pablo dijo: Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo: miren esto para que crean en el que vendría después de él, que es Cristo Jesús. Cuando Juan habló, ¿lo ven amigos? ¿Cuántos de ustedes lo ven bien? Cuando Juan habló acerca del arrepentimiento, eso es lo que él quería decir. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice aquí mismo. Ese era el corazón de este mensaje de arrepentimiento. Pongan su fe en Cristo en lugar de su herencia, porque eso es en lo que estaban confiando. Lo sabemos desde Marcos muy bien. Pasemos a otro pasaje. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 15, dice: al decir que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Miren lo que dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí tienen arrepentirse, tengan un cambio en su manera de pensar y hagan lo que crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias acerca de Cristo, haciendo es que Él es el Mesías, Él es su camino, Él es su salvación. Tengan un cambio en su manera de pensar y pongan su fe en Cristo en su lugar. Vean a Jesús, quien fue el Rey, vino ofreciendo el reino. El reino estaba cerca porque el Rey y el Mesías habían venido en Jesús. Estas son buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. ¿Cuál debería ser su respuesta? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia acerca de su Hijo. Lo descubrimos en marzo después del versículo 1, pero Jesús es el Mesías, el Rey. Sin Él no hay buenas noticias. Así que dentro de la buena noticia de la venida del reino está el hecho de que Jesús es el Sea y ya, el Rey y también el Salvador, y eso debe aceptarse. Arrepentirse aquí, en el contexto, está claramente vinculado a lo que una persona cree que necesitaba creer en el Evangelio. ¿Lo ven? Arrepiéntanse y hagan lo que crean en el Evangelio. En otras palabras, cambien de opinión y crean en el Evangelio en lugar de creer lo que hayan estado creyendo. Hoy en día, cuando una persona pone su confianza en Jesucristo como su Salvador, en algún momento se han arrepentido, cambian de opinión, cambian su forma de pensar de alguna otra idea de salvación o un Salvador. Ahora bien, ¿dónde está eso en la Biblia? Me alegra que preguntes. Vayamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Espero que estén diciendo esto, amigos. Sé que para algunos esto puede ser mucho más de lo que están acostumbrados a escuchar en la iglesia, pero necesitan entenderlo. ¿Por qué es tan importante? Es la diferencia entre el cielo y el infierno.
Entendemos que la eternidad es mucho tiempo. Cada persona en esta sala estará en el cielo o en el infierno por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y puedo decirles, y saben que esto no es a donde quieren ir al cielo, así que necesitan entender de qué estamos hablando porque si confían en su desempeño, sus buenas obras, la forma en que viven para llegar al cielo, no van a ir al cielo porque eso no puede salvarlos. No es por obras para que nadie se gloríe. Es solo en Jesucristo que murió y pagó su deuda de pecado y cuando confían en Él, les da vida eterna. Miren Hebreos 6 y el versículo 1 dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, la madurez, no volviendo a sentar las bases, ¿cuál es el fundamento de cada una de nuestra fe? Mírenlo, arrepentimiento de lo que es obras muertas, obras religiosas. Pero no te pueden salvar, están muertos. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Nota que tuvieron un cambio de mentalidad de confiar en sus obras para salvación a confiar en Jesucristo. Mira conmigo a Hechos capítulo 20. Ahora normalmente no cubrimos tantos pasajes un domingo por la mañana, pero esto es necesario para llegar al estudio hasta donde podamos entender este tema y verás que toda la Biblia ahora encaja maravillosamente. No hay contradicción en el mensaje. ¿Ves? No puedes decir, bueno, Jesús es el único camino al cielo. Necesitas alejarte de todos tus pecados. Acabas de dar 2 caminos al cielo. Dijiste que Jesús era el único camino y ahora estás diciendo que necesitas alejarte de tus pecados. ¿Y cuál es? Bueno, son ambos. Bueno, espera un minuto. Si son ambos, entonces Jesús no es el único camino, son Él y tú. Esos son 2 caminos. Ese es un mensaje falso. La Biblia es verdadera cuando dice Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No yo y tú. No es un contrato bilateral, bien, donde hay 2 partes que acordaron realizar ciertas cosas. No, amigos, todo lo que acordamos es que el pago de Jesús en la cruz fue completamente suficiente para pagar por nuestros pecados. Creemos que murió y regresó de entre los muertos y confiamos en Él y solo en Él para llevarnos al cielo. Ahí es cuando estás a salvo y no eres salvo hasta entonces. No eres salvo hasta entonces. Mira lo que Pablo predicó en Hechos capítulo 20. Dice en el versículo 21 testificando tanto a los judíos como a los griegos del arrepentimiento para con Dios. Por cierto, ves que en ninguna parte hay ningún indicio de remordimiento o de alejarse del pecado o de reformar tu vida o de estar dispuesto a arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando una persona confía en Jesucristo el Salvador, se está arrepintiendo de su creencia anterior, que son obras o algún otro Dios falso. Es fe en uno mismo, arrepentirse o tener fe en la propia religión. Ahora bien, ¿es bueno arrepentirse de nuestros pecados? En otras palabras, tener un cambio de opinión sobre ellos. Sí, pero eso no es un requisito. Llega al cielo, pero no confundas este tema de la salvación por la fe en Cristo, la promesa de reformar tu vida. Las 2 no son lo mismo. La reforma de la vida son obras, la reforma de la vida es esfuerzo propio. Está bien. Hablaste con alguien que está tratando de superar cualquier tipo de adicción y están luchando con eso, hay trabajo involucrado en eso. Le vas a decir a una persona, bueno, tienes que, sabes, hay personas que escuchan, hay personas que dicen que no puedes, si quieres ir al cielo no puedes fumar, beber o maldecir. Tienes que arrepentirte de esas cosas si quieres ir al cielo. ¿No es ridículo? No dice eso en la Biblia. Cree en Dios, gente, crea en Dios. Vayamos al más popular de todos, Lucas capítulo 13, sus libros escritos, excepto que te arrepientas, sus predicadores, excepto que te arrepientas. Tienes que arrepentirte. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes un negocio malo, tienes una promesa, Dios. Tienes que venir y tienes que ir a abandonar todos tus pecados y si no estás dispuesto a presentarte al frente y abandonar todos tus pecados, Dios no te salvará. Solo hiciste obras para salvación, solo le agregaste algo. Ese es un mensaje maldito. No me importa cuán sincera sea una persona, ese es un mensaje falso. No puedes alejarte de todos tus pecados, están dentro. Es como leche en una botella, puedes girarlo todo lo que quieras. Sigue ahí Lucas 13. Estaban presentes en ese momento algunos que le dijeron a Jesús de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios y Jesús respondió y les dijo supongamos que subrayan eso en su Biblia, supongamos que esto suponiendo algo tiene que ver con lo que están pensando, supongamos que estos Galileos eran pecadores sobre todos los Galileos porque sufrieron tales cosas, les digo que no, pero a menos que se arrepientan, cambien de opinión, cambien su manera de pensar, todos perecerán.
Igualmente necesitaban pensar diferente versículo 4 o esos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató. Miren estas próximas dos palabras, ¿creen que lo ven? ¿Creen que eran pecadores? Sobre todos los hombres que habitaban en Jerusalén os digo que no, sino que si no os arrepentís, si no cambiáis de parecer, si no cambiáis de actitud, todos pereceréis igualmente. Era muy común que la gente pensara, como lo hacen hoy, que cada vez que algo le sucede a alguien es porque, del pecado en su vida. Jesús aquí está hablando a personas que pensaban que eran mejores que estas otras personas. El problema aquí, gente, es la autojustificación y que les dice que hagan. Les dice que se arrepientan, necesitaban un cambio de opinión, un cambio en su forma de pensar. ¿Crees que Jesús dice no? Necesitas cambiar de opinión, necesitas cambiar tu forma de pensar. Necesitaban ver su propia pecaminosidad y confiar en el Señor. Ellos también estaban perdidos y pecadores en necesidad de salvación, como todos los demás. Fíjate que él plantea el problema de que ellos pensaban que los demás eran pecadores superiores o peores que alguien más. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de hacerles ver que todos están en el mismo barco. Todos están en el mismo barco. No se vuelve claro cuando entiendes el significado de la palabra. Se vuelve tan claro y ves el apoyo del texto de la verdad de que es un cambio en tu forma de pensar porque es una cuestión de pensamiento. ¿Crees que no? ¿No te has apartado de todos tus pecados? No, no has dicho eso. No. Supongamos y luego les dice lo que necesitan hacer. Necesitan tener un cambio de opinión. Bien, vayamos a Hechos capítulo 2. Oh, este es otro de los que a la gente le encanta usar. Hechos capítulo 2. Hechos 2 dice que tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Estoy de acuerdo. La pregunta es sobre lo que la mayoría de la gente es una situación hebrea sexta. Confían en sus obras que están muertas. No te salvarán. No te salvarán. Tus obras y lo que necesitan hacer es tener el cambio de pensamiento sobre sus obras para llegar al cielo y, en cambio, poner su fe solo en Jesucristo como Salvador en lugar de confiar en los 10 para llegar al cielo y ellos no pueden llegar al cielo por ellos. La Biblia dice Santiago 2:10 dice que si ofendes en un punto cuando se trata de la ley eres culpable de todo lo que sabes. Colectivamente, amigos, nuestro ganso está cocinado. Acabo de mencionar eso porque hoy es la cena del domingo. Pensé que sería apropiado. Hechos capítulo 2 contexto. Pedro está predicando a los judíos de todo el mundo. Él está dejando que lo tenga. Él está dejando que lo tenga. Está bien, y él ha dicho, bueno, mira lo que dice en Hechos 2, vamos a empezar en el versículo clave, el versículo 38, pero tenemos que avanzar hasta él para entender el significado que dice en Hechos 2:36, por tanto, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que tiene que ver el saber con qué parte de ti, el pensamiento, la mente, por tanto, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese mismo Jesús a quien habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora bien, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, y antes de esto, Él les predicó el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles y hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes, y así sucesivamente, para la remisión de los pecados. Dijo que necesitan arrepentirse. Bueno, hay un predicador, tienen que arrepentirse, bien. Ya saben, ¿arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? Número 1, ¿qué palabra para arrepentimiento es esta, de la que hemos estado hablando? Sobre metanoia dijo que necesitaban cambiar de opinión, cambiar su forma de pensar porque habían querido con saña que Jesús muriera, lo rechazaron como Salvador, no creían cómo hacerlo, la mente no creían que Él era el Salvador, el único camino al cielo y por eso lo crucificaron. Ahora por supuesto todos lo crucificamos y en realidad Jesús dio su propia vida, así que no seas un odiador de judíos, ódiate a ti mismo si vas a odiarlo, amigo, está bien porque los judíos no son más culpables que nadie, ellos sí fueron las personas que lo rechazaron, pero sabes que hay miles de millones que rechazan a Cristo hoy, la gente está realmente en el mismo barco, pero te das cuenta que Él les dijo arrepiéntanse, se reunieron, de ninguna manera o cambien de opinión o tengan otra.
mente necesitaban cambiar su forma de pensar sobre quién era Jesucristo porque no creían que Él fuera el Mesías, pero Pedro predicándoles compungió sus corazones, llegaron a la convicción. Dicen que tenemos que hacer, Él dice que necesitas cambiar de opinión sobre el quién era y lo que hizo por ti. Los judíos lo habían rechazado como Dios y su Mesías, necesitaban creer en Él. En cambio ahora déjenme darles dos ideas aquí muy importantes. Si esta palabra significa alejarse de su pecado como la mayoría de la gente o arrepentirse de su pecado como la mayoría de la gente dice, decirles que se arrepientan de su pecado sería un mandato imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Jesucristo fue un pecado que cometieron una vez por todas y no pudieron deshacerlo, no siguieron crucificándolo. ¿Ves lo que digo? Pero tiene que ver con la mente, era como lo que necesitaban hacer en sus mentes con respecto a el que necesitaban tener un cambio en su forma de pensar. En segundo lugar, decirles que se arrepientan. Por eso no hacen nada. Crucificaste a Cristo, deberías arrepentirte por eso. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con deshacerse de su pecado? En ninguna parte la Biblia dice arrepentirse de su pecado y serás salvo, en ninguna parte dice eso. Pero sabes que si entiendes el contexto aquí tiene todo el sentido, porque habían rechazado quién era Él, lo habían rechazado, y Pedro dice que necesitas tener un cambio de pensamiento sobre cambiar tu mente sobre quién era Él, lo que hizo por ti. Eso hace total sentido. Y notas que dice ser bautizado para la remisión. Bien, ser bautizado para la palabra para puede significar, y creo que significa aquí porque es una traducción aceptable de en la remisión de, ya que no te bautizas en agua para llegar al cielo, te bautizas en agua porque tienes salvación. Creemos en el bautismo de los creyentes que funciona para la salvación. Veamos otro en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, ¿lo estás entendiendo? Espero que lo estés entendiendo, espero que lo estés entendiendo. Hechos capítulo 17, Pablo está predicando aquí y voy a ir directo al versículo clave y luego vamos a retroceder y ver por qué dijo lo que hizo. ¿Saben qué, amigos? Cuando estudian el contexto todo tiene sentido, todo tiene sentido. Hechos 17:30 dice: en los tiempos de esta ignorancia. Espera un segundo, hagamos una pausa ahí, subraya esa palabra ignorancia. ¿Qué tiene que ver eso con qué parte de ti? No tus acciones, tiene que ver con tu mente, lo que estás pensando. Bien, y en los tiempos de esta ignorancia Dios aguiñó un ojo, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora necesitamos entender el contexto. Él estaba predicando aquí. Pablo estaba predicando a los gentiles perdidos que no sabían quién era el Señor Jesucristo y lo que hizo por ellos. Eran ignorantes de que no era como los judíos que tenían un trasfondo bíblico en el Mesías, etc. Él está hablando con personas que habían sido criadas con dioses falsos. ¿Cómo sé eso? Lo pondré al revés e iré al versículo 23. Retroceda al versículo 23 y Pablo les está diciendo esto. Miren lo que dice. Dice: porque cuando pasé y contemplé sus devociones, encontré un altar con la inscripción. Miren la siguiente palabra: Dios desconocido, desconocido. ¿Qué parte de ustedes tiene que ver con la mente? Tiene que ver con su forma de pensar. ¿A quién? Por lo tanto, ustedes miran la siguiente palabra: ignorantemente. La palabra ignorante significa sin conocimiento. Bien, la idea es a quién. Por lo tanto, ustedes ignorantemente adoran. Les declaro a ustedes este Dios desconocido que ustedes adoran. Déjenme decirles quién es Él. ¿Y luego qué les dice? En el versículo 30, necesitan tener una mente encadenada sobre quién es Él. Necesitas confiar en ellos como tu Salvador. En el versículo 23 vemos que Pablo se centra en la inscripción al Dios desconocido. Ahora aquí hay una explicación del pasaje que comienza en el versículo 23. De nuevo nota las palabras desconocido y también ignorantemente, tiene que ver con su forma de pensar. Gente, Pablo les proporcionó nueva información y luego los desafió a creerla. Necesitaban cambiar su forma de pensar. Hip les estaba proporcionando lo que necesitaban y dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, pero arrepiéntanse de lo que tienen que tener, tienen que saber de qué arrepentirse, necesitan estar bien, necesitan tener un cambio de actitud, bien, cambia de opinión, bien, sobre qué bueno. Eso es lo que Pablo les proporcionó, les dio el Evangelio. Ahora piensa en esto: si esta palabra arrepentirse significa y no significa, pero si esta palabra arrepentirse significa alejarse del pecado o lamentar el pecado, ¿cómo quita eso el pecado? Si Él dijo que necesitas ¿imaginas acercarte a una persona perdida y todo lo que le dices es que necesitas alejarte de tus pecados? Entonces, ¿qué le estás diciendo? Que necesita cambiar y que necesita limpiar su vida. Eso salva a una persona que no salva a una persona que no está en ningún lugar de la Biblia. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, no trae salvación. Si significa estar dispuesto a alejarse de su pecado, eso todavía no quita el pecado. ¿Dónde está la fe en eso?
¿Dónde está la fe en eso? No creer es lo que trae perdón y salvación. Ese es el mensaje de la Biblia. Sí, necesitamos entender nuestra condición perdida, necesitamos entender que no podemos ganarnos nuestro camino al cielo, necesitamos entender que ya estamos culpables y condenados ante Dios y nuestras buenas obras no pueden salvarnos, y una vez que entendemos que nos hemos arrepentido, hemos tenido un cambio en nuestra forma de pensar y vemos lo que Cristo ha hecho y confiamos en Él en lugar de confiar en nosotros mismos. El arrepentimiento está en eso. Cuando entendí cuando tenía 19 años que no podía ganarme mi camino al cielo, que es lo que siempre había creído hasta ese momento, buenas obras, buenas obras, buenas obras, pero entendí que el cielo es un lugar perfecto al que no puedo llegar por mis buenas obras porque no soy perfecto. Incluso si hago lo perfecto, a partir de este punto seguiría siendo descalificado porque ya lo había dicho y lo sabía y entendía. La Biblia decía que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que, ¿qué hice? Cambié de opinión, cambié mi forma de pensar, de confiar en mis obras a confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Me arrepentí sin que el arrepentimiento siquiera fuera un problema. Confié en Cristo, no confié en mí mismo. Eso es reforma, pero así es como la mayoría de la gente define el arrepentimiento hoy. Hechos 16:31. No tienes que arrepentirte. Sus Hechos 16:31 le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Ahora escuchen, amigos, aquí está el punto. El carcelero vino a ellos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podrían haberle dicho cualquier cosa. No dijeron apártate de todos tus pecados, no dijeron reforma tu vida, no dijeron no tienes una promesa de que te vas a arrepentir, no dijeron pon tu fe en Cristo, en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo, porque su actitud era correcta, estaba listo y lo hizo. Juan 3:16. Jesús lo dijo porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Dónde está el arrepentimiento? No se menciona, no, pero ¿sabes qué? ¿Quién le dijo eso Jesús a Nicodemo? Nicodemo era alguien que confiaba en la ley para llegar al cielo. Ahora sabemos por el registro bíblico que Nicodemo terminó confiando en Jesús como Salvador, pero verás, él llegó a entender lo que Cristo hizo y Jesús no le dijo a Nicodemo: tienes que creer y tienes que prometerme que vas a limpiar tu vida. No, él dijo: solo cree. O le decía la verdad o lo engañaba. Bueno, Jesús no puede engañar porque eso es pecado y Jesús no puede pecar, así que les dijo la verdad. Fin de la historia. Eso es lo que lo sella. Jesús dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, la mitad posee en ese mismo momento la vida eterna. Vida, ¿cómo lo ves entonces? Si significa alejarse del pecado o lamentar el pecado, no quita el pecado. Si significa estar dispuesto a alejarse del pecado, eso todavía no quita el pecado. Pero si significa cambiar de opinión o de pensamiento, eso es exactamente lo que necesitaban hacer. Necesitaban ver al Señor Jesucristo como Dios, el único Salvador, y eso es cuestión de cambiar nuestra manera de pensar. Ok, un pasaje más, mira conmigo 2 Corintios capítulo 7. Sabes que es difícil para mí creer que aquellos que creen en la reforma para salvación usarían este texto porque Pablo está hablando a personas salvas aquí, no a personas perdidas, personas salvas. Ahora espera conmigo solo unos minutos más. Sé que hemos cubierto mucho terreno, sé que ha sido intenso, de acuerdo, pero mira esto. 2 Corintios 7:8 dice esto: porque aunque te hice entristecer acechando a los creyentes corintios, él está hablando a los cristianos, porque aunque te hice entristecer con la carta, me arrepentiré mucho por lo que. Ok, primera Corintios es una reprensión punzante a esta iglesia carnal. Eran personas salvadas que vivían como si estuvieran perdidas y él los criticó desde el capítulo 1, en el minuto a la mitad del capítulo 1, comenzando en el versículo 9 hasta el final del libro. Él está criticando ahora una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Hay entre 10 y 15 cosas por las que Pablo los criticó. Una de ellas fue que no estaban echando a un hombre inmoral de la iglesia, y creo que a eso se refiere aquí. Lo que sucedió fue que después de que los criticó, trataron con el hombre, lo disciplinaron y el hombre tuvo un cambio de opinión que lo llevó a decidir enderezar su vida. El hombre ya era cristiano, y Pablo y 2 Corintios dicen: ¿sabes lo que necesitas para dejarlo pasar? Él está listo para regresar y recibirlo. Ahora estoy parafraseando, pero les afectó. Su dura reprimenda de 1 Corintios los afectó como iglesia. ¿Entiendes ese contexto? Ahora dice esto porque aunque te hice sentir mal con una carta, 1 Corintios, yo hago
No me arrepiento aunque me arrepentí porque percibo que la misma epístola te hizo entristecer aunque fuera por un tiempo. Ahora por favor escucha con atención para que no nos confundamos. La palabra arrepentirse en el versículo 8 es una palabra diferente de metanola o que significa un cambio de opinión. Es una palabra diferente aquí. Esta palabra es la palabra griega metamalamai y esta palabra significa arrepentimiento. Desearía que no hubieran traducido como arrepentirse pero lo hicieron aquí. Significa arrepentimiento. Bien, Dahama. Usualmente no hago esto. Dahama citar de otra traducción. Una nueva versión King James dice esto porque incluso si te hice entristecer con mi carta no me arrepiento. Eso es correcto aunque me arrepentí porque percibo que la misma epístola te hizo entristecer aunque solo por un tiempo. Ahora mira el versículo 9 dice ahora me regocijo no porque hayas sido entristecido sino porque te entristeces para arrepentimiento y aquí la palabra es un cambio de opinión. Conocido para Noel hasta o esto es confuso para mí bueno por eso estoy tratando de enseñarlo para que no estemos confundidos ahora me regocijo no porque tú fueron entristecidos, pero para que vosotros os entristezcáis para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora bien, aquí hay una distinción entre entristecimiento y arrepentimiento. ¿Ves eso en el versículo 9, que fuisteis entristecidos para arrepentimiento? ¿Qué nos dice eso? Que el arrepentimiento y el entristecimiento no son lo mismo. Fueron entristecidos. Su primera carta los afectó y se entristeció. Fueron entristecidos por, ¿y qué hizo? Los llevó a tener un cambio en su forma de pensar sobre cómo manejar la situación en su iglesia. Y lo hicieron. Lo hicieron en el versículo 10 para una tristeza según Dios. Ahora bien, ya sabes cómo la mayoría de los predicadores usan esto. Así es como lo usarán para la tristeza según Dios, arrepentimiento. ¿Dice eso? No dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, no para arrepentirse, sino que la tristeza del mundo produce muerte. De nuevo, ¿a quién le está hablando aquí? No a las personas perdidas, sino a los cristianos. No les está diciendo cómo ser salvos, ya son salvos. Les está diciendo cómo ser liberados de los problemas de la vida que, si no tienes. Pensando correctamente tu vida será destruida. La tristeza según Dios obra conduce a produce un arrepentimiento aceptable para salvación no para arrepentirse de ello pero la tristeza según Dios no es arrepentimiento. La tristeza según Dios puede conducir podrías decir bueno ahí tienes que disculparte si quieres ir al cielo tienes que disculparte de nuevo amigos el versículo 10 no habla de ir al cielo pero en segundo lugar no dice que conduce a eso no dice que lo es no dice que está bien la tristeza según Dios no es arrepentimiento. La tristeza según Dios es que la tristeza según Dios es malo. Disculparse por lo que has hecho mal no es eso, pero esa no es una condición para llegar al cielo. ¿Puede eso conducir? Si estuviera hablando de salvación eterna, ¿podría eso llevar a una persona a tener un cambio en su manera de pensar acerca de Cristo? Si déjame darte un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Digamos por ejemplo un hombre es alcohólico. Alcohólico es un tipo aceptable hasta que empieza a beber. Cuando bebe se vuelve violento, va a casa y golpea a su esposa e hijos, lo golpea. Cuando se vuelve sobrio ve el daño que causó. Esto está sucediendo en todo el mundo. Por cierto, está sucediendo en todo STNV. Ojalá no esté pasando en tu casa. Él ve el daño que ha causado. Aquí hay un hombre, él es un hombre perdido bien y él ve el daño que ha causado y se pone muy triste y afligido por lo que ha hecho y dice necesito ayuda. Escuché que hay un predicador calle abajo que conoce la Biblia. Creo que voy a ir a hablar con él porque estoy afligido por lo que he hecho. Ahora es salvo, todavía es salvo. En ese momento no, él no es salvo, pero puede venir y escuchar acerca de la salvación, así que está arrepentido y afligido por lo que ha hecho y eso puede llevarlo a buscar la salvación, pero estar arrepentido o afligido no es arrepentimiento, puede llevar al cambio de mente. Muy bien, ahora estoy hablando de una persona perdida, pero Corintios no está hablando de la pérdida, que está hablando de los salvos. Muy bien, mucha gente quiere usar este versículo para la salvación, pero ese no es el contexto. Pablo está tratando con los santos en Corintos y amigos, los cristianos necesitan arrepentirse, al igual que las personas perdidas. ¿Sabían que en Apocalipsis capítulo 3, Jesús habla de la iglesia, le habla a la iglesia de Laodicea y les dice que necesitaban arrepentirse si ya eran salvos, necesitaban arrepentirse de lo que necesitaban, tener un cambio en la manera de pensar acerca de su tibieza? Ese es el contexto en Apocalipsis 3. Permítanme cerrar con esto, una cita de la Biblia de referencia Scofield de 1917 y quizás la mejor Biblia de estudio que se haya creado, y dice esto: arrepiéntanse. Esto por cierto está en la nota en Hechos 17,
Versículo 30. Arrepentirse es la traducción del verbo griego metanoao, que significa tener otra mente, cambiar la mente, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio mío con respecto a, dependiendo de cómo pecan los judíos, Dios mismo. Este cambio mío puede, especialmente en el caso de los cristianos que han caído en pecado, ser precedido por el dolor. 2 Corintios 7, 8 al 11, que es lo que leemos, pero el dolor por el pecado, aunque puede causar arrepentimiento, no lo es. Arrepentimiento fin de comillas, ¿ven? Entonces, de esto se trata. Espero que lo que hemos cubierto en las últimas 2 semanas les haya dado un concepto más claro de lo que es el arrepentimiento cuando una persona entiende su pérdida y no puede salvarse a sí misma y luego confía en Jesucristo, y la obra terminada de Cristo en la cruz es el pago completo por su pecado. Confían en Cristo. Esa persona se ha arrepentido bíblicamente. Se ha arrepentido hace años y años. Al hablar con un hombre sobre esto, se le ocurrió esta frase y pensé que era buena. Dice: oye, ¿sabes lo que dice? La forma en que lo estás describiendo o la forma en que la Biblia dice sobre esto. Dice que el arrepentimiento es como una vocal silenciosa en la palabra. Está ahí, pero simplemente no tienes que decirlo. Está ahí, aunque está incluido. Sí, el arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca confiaremos en Cristo, ¿verdad? Porque confiamos en nuestras obras. Es natural pensar que puedes ganarte el camino al cielo, pero no puedes. Ahora, con eso en mente hoy, al cerrar, si estás aquí y nunca has entendido que no puedes trabajar tu camino al cielo hasta hoy, te pido, querido amigo, te suplico, hoy pondrás tu confianza, tu fe en Jesucristo para llegar al cielo, porque si no lo haces nunca serás salvo, nunca serás salvo. Dios no está diciendo hagamos un contrato, Dios está diciendo esto es unilateral, esto lo hago yo por ti, te salvaré, te amo tanto, si confías en mi Hijo como tu Salvador, te daré como regalo la vida eterna, confiarás en ellos. Bien amigos, eso concluye esta edición de Voz de Seguridad. Muchas gracias por escuchar y compartirías este ministerio con un amigo. Para contactarnos o aprender más sobre nuestro ministerio, por favor visita www.orpotomagictree.com. Música.